En una noche tranquila en Galaad, las luces de las estrellas parecían iluminar secretos que pocos se atrevían a contar. Fue en ese escenario donde nació Jefté, trayendo consigo una historia delicada. Su padre era Galaad, pero su madre no era la esposa de ese hombre respetado. Ella era una prostituta. En una cultura donde el honor familiar hablaba más alto que todo, Jefté creció ya marcado por miradas desconfiadas y comentarios maliciosos que lo acompañaron desde la cuna. Mientras otros niños jugaban despreocupados, Jefté percibía que no había lugar para él entre los hijos legítimos de Galaad. Los medios hermanos lo mantenían al margen, tratándolo como alguien que ni siquiera debía pisar la misma casa. Día tras día, esa hostilidad se acumulaba como una tormenta a punto de estallar, hasta que, inevitablemente, lo expulsaron, argumentando que él no tenía derecho a nada, ni al hogar, ni al nombre de la familia, y mucho menos a cualquier herencia. Pero lo que nadie esperaba era que la salida de Jefté de Galaad fuera solo el comienzo de un camino sorprendente. Aún cargando con el dolor del rechazo, él se recuperaría y se convertiría en una figura importante. Sin embargo, la elección que haría más tarde, una promesa audaz y peligrosa, lo pondría en una ruta de sacrificio que hasta hoy intriga a quienes escuchan su historia. Es exactamente sobre esa promesa y el precio que pagó de lo que vamos a hablar ahora. Este es el canal Misterios de la Fe. Bienvenidos. Si quieres entender cómo fue la jornada de Jefté y por qué necesitó sacrificar a su propia hija, ya bendice este video con tu like. Jesús te ama. Vamos allá. Jefté partió con pocas cosas en su mochila, pero con mucho dolor y un futuro lleno de incertidumbres. Se dirigió a Tob, una región distante donde a nadie le importaba el pasado de cada uno. Allí, entre personas tan rechazadas como él, Jefté comenzó a descubrir su valor. Sorprendentemente, aquellos a quienes la sociedad despreciaba lo reconocían como líder. Mientras tanto, en Galaad, una amenaza peligrosa se acercaba, demostrando que los planes de Dios no siempre siguen el rumbo que esperamos. Sin darse cuenta, Jefté estaba siendo preparado para un llamado mayor, algo que lo obligaría a volver a las tierras de las que una vez fue expulsado. En Tob, la vida transcurría casi como si el tiempo se detuviera. Lejos de los juicios de su antigua casa, Jefté se liberó del sentimiento de ser el hijo no deseado y encontró compañeros que también habían sido dejados de lado. Eran personas que vivían al margen, ladrones, mercenarios y almas heridas por el rechazo. Aún así, se unieron a Jefté, atraídos por su silenciosa valentía y por la manera firme en que enfrentaba las dificultades. El liderazgo de Jefté surgía casi sin esfuerzo. No se basaba en amenazas, sino en la genuina comprensión de lo que es ser descartado. Quienes convivían con él percibían la fuerza de alguien que había sobrevivido al desprecio. Y, aunque el mundo veía a esos hombres como perdidos, Jefté los organizó en un grupo unido y determinado. Mientras Jefté reconstruía su vida en Tob, la tierra de Galaad enfrentaba un desafío terrible. Los amonitas avanzaban con violencia, destruyendo plantaciones, quemando aldeas y aterrorizando al pueblo. El consejo de ancianos, compuesto por hombres sabios pero desesperados, buscaba una solución urgente. Sabían que necesitaban a alguien capaz de unir a todo Israel y liderar la defensa contra el enemigo. Fue entonces que comenzó a surgir un nombre, Jefté, el mismo hombre que Galaad un día había rechazado. A pesar de la ironía, los ancianos no tuvieron más opción que enviar mensajeros para implorar su ayuda. Cuando lo encontraron en Tob, rodeado por los hombres que lo seguían, Jefté aún llevaba en la memoria la humillación de haber sido expulsado. Las heridas del pasado resurgieron cuando los ancianos le pidieron que se convirtiera en el comandante en la guerra contra los amonitas. Jefté no escondió su indignación. ¿No me despreciaron? ¿Ahora me necesitan?
Las palabras salieron cargadas de un amargor comprensible. Aún así, los ancianos insistieron, reconociendo sus errores y ofreciéndole no solo una disculpa, sino la garantía de que gobernaría Galaad si aceptaba liderarlos. Jefté sabía que esta era una oportunidad única para cambiar su futuro, pero también entendía que la responsabilidad era grande. Al retornar a Galaad en circunstancias muy diferentes, Jefté no fue recibido con aplausos. Muchos aún lo veían como el hijo bastardo, pero ahora tenía la autoridad concedida por los ancianos. En lugar de lanzarse de inmediato a la batalla, buscó el camino de la negociación, enviando mensajeros al rey de los amonitas. Con inteligencia, explicó que Israel había tomado esas tierras de los amorreos bajo la orientación divina, mucho antes, y no de los amonitas. En otras palabras, no había motivo para que el rey alegara derechos sobre la región. Sin embargo, el gobernante amonita ignoró el pedido de tregua. Quería conquistar Galaad, no escuchar justificaciones. La negativa fue clara: no habría paz, solo guerra. Ante esto, Jefté entendió que, si las palabras no bastaban, había llegado la hora de luchar, y allí comenzaba una etapa decisiva para el hombre que antaño fue rechazado, pero que ahora se alzaría para proteger al pueblo que un día lo expulsó. En la víspera de la batalla, Jefté se apartó de todo y de todos. A pesar de haber luchado en otras ocasiones, sentía que esta era diferente, ya que llevaba sobre sus hombros el destino de toda Galaad. En medio de esos pensamientos, hizo un acto de fe que marcaría su vida para siempre. Prometió al Señor que, si él concedía la victoria sobre los amonitas, la primera persona que saliera de su casa para recibirlo sería ofrecida como sacrificio. Con el corazón lleno de determinación, Jefté reunió sus tropas y avanzó contra el enemigo. La lucha fue dura, pero parecía que el mismo Dios combatía al lado de Israel. Los amonitas, confiados en su ventaja numérica, fueron sorprendidos por el coraje de un ejército que tenía, ante todo, la fuerza divina a su favor. Al final, la victoria fue completa y la amenaza que pesaba sobre Galaad fue vencida. Sin embargo, incluso con el pueblo celebrando y cantando alabanzas, Jefté llevaba un peso que solo él conocía. Al regresar a casa, cada paso se volvía más tenso. Temía lo que vería al abrir la puerta. Cuando finalmente llegó, el primer rostro que apareció no fue el de un sirviente o un animal, sino el de su única hija, irradiando felicidad. Ella corrió a encontrarlo, sin imaginar que traía consigo el cumplimiento del voto de su padre. En ese instante, el corazón de Jefté se partió. El hombre que acababa de salvar a toda una nación cayó al suelo, vencido por su propia promesa. Entre lágrimas, le explicó a su hija lo que había jurado al Señor. Sorprendentemente, ella no se rebeló. Con una calma extraordinaria, aceptó el destino trazado por las palabras de su padre y pidió solo tener 2 meses para retirarse con sus amigas, lamentando la vida que no llegaría a vivir. Así fue como, por las montañas, la hija de Jefté pasó sus últimos días, llorando no solo por su juventud truncada, sino también por el dolor que veía en los ojos de su padre. Y, al regresar, demostró la misma valentía de Jefté en el campo de batalla, cumpliendo el voto que costaría tanto a ambos. Esta historia, aunque repleta de victoria y honor, señala el alto precio que un simple voto puede tener. Cuando Jefté se arrodilló en la víspera de la guerra, no imaginaba las consecuencias de sus palabras. Pero la fe y el deber que sentía hacia Dios lo llevaron a cumplir su promesa. Y esa decisión marcó para siempre su trayectoria, dejando una lección profunda sobre compromiso, sacrificio y la importancia de sopesar cada palabra ante el Señor. Después del sacrificio, el silencio envolvió a Galaad como un luto que nadie podía ignorar. La victoria sobre los amonitas estaba asegurada, pero la alegría del pueblo fue reemplazada por un profundo pesar. Jefté había cumplido su promesa,
pero ese recuerdo pesaba en su corazón como una sombra constante. No tardó en surgir otro desafío. La tribu de Efraín, famosa por su orgullo, cruzó el Jordán para confrontar a Jefté. Se sintieron excluidos de la batalla contra los amonitas y lo acusaron de no haber pedido su ayuda. Incluso llegaron a amenazar con quemar su casa. Con una calma firme, Jefté recordó que, cuando Galaad lo necesitó, nadie de Efraín apareció. Ahora, después de todo, solo venían para reclamar los laureles de la victoria. Las tensiones se intensificaron, y en poco tiempo estalló un doloroso conflicto entre hermanos, con más sangre derramada. Nuevamente, Jefté venció, pero cada triunfo parecía costarle un pedazo del alma. Durante 6 años, Jefté lideró a Israel. Su gobierno, aunque respetado, estuvo marcado por una profunda melancolía. Había sido llamado para liberar al pueblo, pero el precio de ello fue altísimo. En cada mirada veía más compasión que alegría, y aún la paz que conquistó no disipaba los recuerdos. La casa, que antes representaba hogar y afecto, ahora era un lugar silencioso, lleno de ecos de todo lo perdido. Aún así, Jefté cumplió su papel de juez con honestidad y fuerza. Era un líder improbable, elegido por Dios, a pesar de las circunstancias que lo habían excluido en el pasado. Su vida refleja la manera en que el Señor no siempre elige a los más obvios o perfectos. Él ve más allá de las apariencias, valorando corazones dedicados. Las marcas de rechazo que Jefté llevaba se transformaron en motivación para servir al pueblo. Fue en el dolor donde encontró la fuerza para luchar y vencer. Sin embargo, su historia también nos advierte sobre la seriedad de los votos que hacemos ante Dios. Palabras dichas en momentos de desesperación pueden tener consecuencias irreversibles. La trayectoria de Jefté deja preguntas que trascienden el tiempo. ¿Cómo podemos lidiar con nuestras promesas? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a cumplirlas, incluso si traen sacrificio? Y, sobre todo, ¿cómo encontrar esperanza cuando las decisiones que tomamos pesan tanto en nuestro corazón? Incluso después de que su historia termina, las lecciones permanecen vivas. Nos recuerda que Dios puede usar a quien el mundo rechaza, que los compromisos asumidos sin reflexión pueden cambiar vidas para siempre y que, a veces, la mayor victoria viene acompañada de un dolor que no se cura fácilmente. Si te gustó esta narrativa, deja tu like y comparte este mensaje bendecido. Que Dios te ilumine. No olvides suscribirte al canal para seguir acompañando otras lecciones poderosas de la Biblia. Te dejo 2 videos especiales al final. Uno habla sobre cómo era el mundo antes del diluvio y el otro te muestra cómo fue el día en que Jesús descendió al infierno. Ve a verlos. Fue un placer estar con ustedes una vez más. Muchas gracias y hasta la próxima.